Curso Prevención del Suicidio en diversos contextos de la Red de Salud. Módulo 1. Aspectos generales, epidemiología, planificación preventiva de la conducta suicida. Esta es la presentación número 14. Profundizando contenidos, vamos a revisar los mitos. Mitos son criterios culturalmente aceptados e interiorizados por la población como ciertos, pero que no reflejan la veracidad científica, pues se trata de juicios de valor erróneos con respecto a ciertas características, por ejemplo, en este caso, el suicidio. Las personas con suicidabilidad recurrente o persistente de los que intentan suicidio son muchas veces identificados erróneamente por estos mitos, y es muy importante eliminar, por lo tanto, estos mitos porque generan desconocimiento y generan malas prácticas, ¿ya? No nos permiten ayudar a estas personas. Con los mitos se intensifica y se intenta justificar determinadas actitudes de quienes los sustentan estos mitos, las que constituyen un freno para la prevención de esta causa de muerte. Aquí vamos a revisar entonces las siguientes tablas, una serie de mitos que han sido descritos en la literatura y que son resumidos también, recopilados por nuestro Plan Nacional de Prevención del Suicidio, ¿ya? Un primer mito es que el que quiere matar no lo dice, ¿ya? O sea, si alguien quiere matarse, no lo va a estar diciendo. Ese es como el concepto, ¿ya? Esto es equivocado porque tiende a conducir a que no se les preste atención a las personas que manifiestan sus ideas suicidas o que amenazan con suicidarse. Y en realidad, si buscamos el criterio científico y la evidencia, es que de cada 10 personas que se suicidan, 9 de ellas dijeron claramente sus propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida. Entonces, en realidad, esto no es cierto. O sea, de las personas que mueren, casi todas, prácticamente todas, manifiestan previamente y dicen que se quieren matar. Entonces, no hay que disminuir la relevancia de un relato, de una intención suicida, ¿ya? Otro mito dice, el que dice no lo hace. O sea, aquella persona que dice que lo va a hacer, no lo hace. Porque si quisiera hacerlo, lo haría, digamos, ¿eh? O sea, es como un poco parecido a lo anterior, ¿ya? Esto es equivocado porque, de nuevo, conduce a minimizar las amenazas suicidas, las que son mal interpretadas muchas veces como chantajes, manipulaciones, alardes, digamos, y en realidad la evidencia señala, ya lo dijimos anteriormente, de que la mayoría de la gente sí, que se mató, digamos, sí lo anunció previamente, había hecho amenazas, había hecho gestos, había comunicado que lo iba a hacer, ¿no? Otro mito, los que intentan el suicidio no desean morir, solo hacen el alarde. Mentira, ¿no? Las personas que intentan suicidio son una población de mayor riesgo. Además que decir esto significa una crítica discriminatoria, de rechazo hacia las personas que ya se encuentran en una situación muy difícil, insostenible. Entonces, al tratarlos de esta manera, como que en realidad minimizando la conducta que están haciendo de intento suicida, lo único que estamos haciendo es impulsarlos a que lo intenten con mayor énfasis, ¿ya? No, si bien es verdad de que la evidencia nos demuestra que no todos los que intentan matarse terminan cometiendo el suicidio, es un error tildarlos de alarde y de falso, digamos, ¿eh? Porque muchas veces existe, digamos, una gran ambivalencia en la conducta suicida. La persona hasta el último momento quiere seguir viviendo, pero tiene un impulso y una idea clara de muerte. Entonces, eso hace muchas veces que los intentos sean frustrados
y que parezcan incluso hasta burdos muchas veces, por esa ambivalencia, ¿ya? Nosotros tenemos que apoyar a estas personas para poder ayudarlos a recuperar los mecanismos de adaptación que se encuentran perdidos y que necesitan, digamos, recuperar para no seguir atentando contra su vida, ¿ya? Otro mito es, si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera tirado delante de un tren, ¿ah? Como, de nuevo, esto es un criterio equivocado porque se está agrediendo a las personas que intentan matarse, eh, eh, no se les está, estamos mostrando de que aquí hay un personal de salud que no está adecuadamente capacitado, porque en realidad toda intención, todo intento suicida encierra en violencia y el método de suicidio no refleja tampoco el real deseo de morir, porque también depende mucho de los conocimientos de la persona que está intentando matarse. Em, a menores de edades, por ejemplo, los intentos suicidas pueden parecer más burdos, como intentar suicidarse ahorcándose con las propias manos o en el cuello, pero eso tiene que ver con el desconocimiento, ¿ya? No con la intencionalidad y el deseo más férreo. En un primer intento puede ser que no lo haya logrado y puede volver a intentarlo con un método más efectivo. Entonces, esto puede ser muy grave, ¿ya? Nosotros tenemos que visualizar que cualquier intento suicida, por muy baja letalidad que se esté utilizando, encierra, digamos, un deseo de morir que puede ser muy intenso y que debe ser catalogado como una forma de solicitar ayuda que debe ser acogida, ¿ya? Con mucha preocupación. Otro mito es que el sujeto que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer. También es un mito, ya que en realidad nosotros no podemos cesar las intervenciones, la observación y el seguimiento sobre un sujeto que ha intentado suicidarse. Si una persona concurre al servicio de urgencia, es atendida, se aborda este intento y se recupera, es muy importante dar seguimiento. Casi en la mitad de las personas que atravesaron con una crisis suicida eh, el- y lo consumaron finalmente, lo llevaron a cabo durante los primeros meses después de la primera crisis. Entonces, es muy importante dar seguimiento a las crisis suicidas. Otro mito sería, todo el que intenta el suicidio está en ese peligro toda la vida. Esto es un mito que afecta en forma negativa porque tiende a justificar la sobreprotección sobre individuos que se les estigmatiza, digamos, de esta manera. Y esto no es cierto. En realidad, la duración de las crisis suicidas, o sea, este periodo en el cual el sujeto tiene una mayor probabilidad de conducta suicida, dura habitualmente horas o días y rara vez dura semanas, ¿ya? Y es ahí donde nosotros tenemos que intensificar las estrategias de protección y de seguimiento para poder lograr intervenir en forma adecuada sobre el riesgo suicida. No es toda la vida, ¿ya? Otro mito es que al acercarse a una persona de crisis suicida sin la debida preparación para ella, solo mediante el sentido común, eso podría ser perjudicial y se pierde el tiempo para un abordaje adecuado. Esto es un mito porque en realidad tiende a limitar la participación de todas las personas que voluntariamente puedan intervenir. La evidencia demuestra que en realidad, por sentido común, cualquier persona puede servir de escucha y de acogimiento a una persona que tiene idea suicida. Y eso ya es parte inicial de la prevención de la conducta suicida, de la intervención. Nosotros simplemente hablando con una persona, escuchándolo, ya estamos interviniendo.
Entonces, todo el personal de salud, desde el portero hasta el enfermero, el técnico paramédico, los médicos de cualquier especialidad, todos están invitados, digamos, a poder realizar intervenciones con los usuarios, conversar con ellos y poder abordar este tema en forma de acogimiento, ¿ya? No de una manera de intervención de salud mental, pero sí de acogerlo en su necesidad emocional, de permitir hablar del tema, ¿ya? Y eso ya disminuye el riesgo suicida, ¿ya? En forma importante. Otro mito es que todo el que se suicida está deprimido. En realidad esto es equivocado porque no es sinónimo depresión de suicidio. Eso no se ajusta en realidad a la evidencia, si bien es cierto de que las personas con enfermedades mentales tienen mayor riesgo de suicidio y que todas las personas que intentan suicidarse están sufriendo, digamos, emocionalmente, pero no necesariamente cumplen criterios como para poder establecer de que tienen un trastorno depresivo. Estamos hablando muchas veces de reacciones emocionales agudas, intensas, o de otras situaciones, digamos, que pueden estar interviniendo acá, que no necesariamente es una depresión, ¿ya? Otro mito es que todo el que se suicida es un enfermo mental. Nuevamente, nosotros podemos insistir, digamos, en que esto es equivocado. No es sinónimo suicidio de depresión, tampoco de enfermedad. Y si bien hay una serie de condiciones que pueden estar aumentando el riesgo suicida, una serie de enfermedades mentales, dentro de las cuales obviamente está la depresión, pero no todas las personas que intentan suicidarse tienen enfermedades mentales. Otro mito es que el suicidio se hereda. Todo es equivocado y además tiende a estigmatizar a las personas y a visibilizarlas como que no se pudieran intervenir, digamos, ¿eh? En realidad esto no es así. No se han descubierto, digamos, factores hereditarios con respecto a la conducta suicida. Solamente hay un mayor riesgo, pero obviamente que intervienen otros factores, no solamente los genéticos, sino que también factores de imitación, también pueden haber patologías hereditables desde el punto de vista de salud mental o rasgos de personalidad que sean heredados, pero en la conducta en sí del suicidio no hay nada que haga pensar de que sea algo heredable, digamos, ¿eh? Otro mito es que el suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por un impulso, ¿ya? Esto es equivocado y limita las acciones para poder prevenir el suicidio, porque hace como que una visión de que fuera imposible de visualizar en forma previa, ¿ya? Para poder prevenirlo. Esto no es verdad. En realidad la evidencia nos demuestra que todas las personas antes que se han logrado suicidar, digamos, antes de haber cometido ese suicidio, había todo un síndrome presuicidal que era identificable, ¿ya? Por ejemplo, la constricción de sus sentimientos, digamos, una visión muy angustiosa y fija, digamos, emocional, eh, y la visión también cognitiva, digamos, el estrechamiento de conciencia en el cual estos pensamientos se obsesionan y pareciera no haber otra alternativa, la inhibición de la agresividad, una persona que parece derrotada y muy inhibida, la cual ya no es dirigida hacia otras personas, sino que se reserva sobre sí misma. Hay un cambio en la conducta en esta persona, un cambio en su emocionalidad que también nos hace tomar atención con respecto al riesgo, ¿ya? Eh, También la existencia de fantasía suicida que pueda estar refiriendo. Todo eso son un síndrome presuicidal que puede ser detectado previamente y así evitar
el suicidio, no es solamente un impulso repentino que le vino a una persona, digamos. Otro mito es que al hablar sobre el suicidio con una persona, esta podría estar incitándosele a que cometa suicidio. Esto es un mito porque en realidad nos impide hablar del suicidio con los pacientes para poder detectar aquellas personas que tienen mayor riesgo suicida. Y en realidad la evidencia ha demostrado, digamos, de que hablar sobre un suicidio con una persona no solamente no le pone esa idea en la cabeza, sino que aquellas personas que tenían ideas suicidas les permite también hablar del tema y disminuir su angustia, y al verbalizar estas intenciones disminuir también la ideación y la motivación suicida. Entonces, hablar de suicidio nos permite prevenir el suicidio, ¿ya? Otro mito es que solo los psiquiatras pueden prevenir el suicidio. Esto es equivocado porque impide que otros profesionales puedan intervenir en forma más oportuna, ¿ah? Para que el paciente reciba la consejería, la intervención en forma rápida, ¿ya? Cuando lo necesita. Recordemos que estas crisis suicidales son de corta duración muchas veces, horas, días, raramente semanas. Entonces nosotros necesitamos profesionales que tienen que estar toda la red de salud capacitada para poder intervenir de inmediato, no solamente los psiquiatras, ¿ya? Obviamente que aquellos profesionales más experimentados van a tener también un rol primordial, pero cualquiera puede eh, llevar a cabo acciones para poder auxiliar a estas personas, y esto va a ser muy valioso en pos de la prevención, ¿ya? Otro mito es que los que intentan el suicidio y los que se suicidan son individuos peligrosos, porque si intentaron hacerse daño a sí mismos, es como que podrían hacerlo contra otros. Esto tiende a generar también temor en la población, estigmatiza, genera rechazo, y en realidad no hay ninguna evidencia que sustente esto. Es muy diferente, digamos, el fenómeno del suicidio con el del homicidio, ¿ya? Estamos hablando acá de suicidio, que son actos autoagresivos y que en general tienden a estar relacionadas con un sufrimiento personal, pero rara vez, digamos, también puede suceder de que los suicidas empiecen también a manifestar estas ideas suicidas convidando a otros a intentar suicidarse. Eso sí hay que señalarlo como un fenómeno preocupante, que es el suicidio ampliado, ¿ya? Y que puede darse, por lo tanto, clústeres de suicidio, o sea, suicidios múltiples en un periodo de tiempo, en un espacio geográfico, que son peligrosos, esto sobre todo en personas jóvenes, ¿ya? Pero no como homicidio, sino que como un convidar ideas suicidas para poder aumentar la intencionalidad suicida en otro sujeto. Otro mito es que el tema del suicidio debe ser tratado con cautela por los problemas sociopolíticos que ocasiona. Esto es equivocado, ya que hemos visto ya cómo el suicidio es una causa de muerte importante en la población. Es preocupante como agenda pública, de políticas sanitarias y de políticas públicas. Y el no abordar este tema impide establecer estrategias adecuadas para la prevención, ¿ya? Tiene que ser, la evidencia demuestra que al ser abordado en políticas públicas, igual que cualquier otra causa de muerte, permite establecer estrategias efectivas de prevención, ¿ya? Obviamente que si se va a abordar este tema en medios de comunicación, tiene que ser enfocado adecuadamente, evitando el sensacionalismo, la estigmatización sobre aquellas personas, porque eso sí puede aumentar el riesgo suicida. Por eso es que los medios de comunicación habitualmente son asesorados por el Ministerio de Salud en esta materia, digamos, ¿eh? Pero
eh, no es un tema que sea tabú, que no haya que tratar, hay que tratarlo en forma adecuada. Otro mito es que una persona que se va a suicidar no emite señales de lo que va a hacer. Esto es equivocado porque hace que se desconozcan las manifestaciones previas al suicidio consumado. Y en realidad la evidencia demuestra que todo suicida que murió por suicidio, me refiero, previamente había hecho gestos, había tenido cambios, había tenido un síndrome presuicidal que era detectable. Otro mito es que el que se suicida desea morir. Esto es una creencia equivocada, ya que pretende justificar la muerte por suicidio, como que fuera una decisión válida y libre, y la evidencia nos demuestra de que el suicida en realidad tiene mucha ambivalencia. Siempre la conducta suicida encierra esa ambivalencia. Siempre hay un impulso por continuar viviendo. Y si se diagnostica en forma temprana y se interviene, esa opción siempre cambia hacia la opción de la vida y la persona finalmente opta por seguir viviendo. ¿Ya? Otro mito es que el que intenta el suicidio es un cobarde. Esto es un criterio equivocado porque le da una característica negativa a la personalidad. Lo señala como una persona de menor valía. Y estamos hablando de personas que ya tienen un tremendo sufrimiento y una baja autoestima. Entonces, estigmatizarlos de esta manera no contribuye a su recuperación. En realidad, la evidencia demuestra de que no son cobardes, sino que son personas que tienen un intento sufrimiento. Otro mito es que el que intenta el suicidio es un valiente. ¿Te fijas? El contraste nuevamente, ¿no? Esto es equivocado porque también sitúa a la persona en una posición eh, como digno de imitar. Y en realidad eso entorpece la intervención, tiende a fijar la conducta en esta persona. La evidencia demuestra que en realidad estas personas no son ni valientes ni cobardes, porque estos son atributos de la personalidad que no se cuantifican ni miden según cantidades, sino que tiene mucho más que ver con la angustia y el sufrimiento que están teniendo. ¿Mm? Otro mito es que solo los pobres se suicidan. Es un criterio equivocado porque no considera de que esta es una causa demográfica de muerte que está distribuida en la población en todos los niveles socioeconómicos. La evidencia, si bien demuestra que hay mayor riesgo suicida a menor nivel socioeconómico, menor nivel de escolaridad, en las personas con menor acceso a la salud, ¿no es cierto? Con trauma, con consumo de droga, pero esto también está presente en todos los niveles socioeconómicos y tiene mucho más que ver muchas veces con la percepción subjetiva del sufrimiento que tiene la persona y no necesariamente con una comparación objetivable comparando el sufrimiento en una población. Otro mito es que solo los ricos se suicidan. De nuevo, el contraste con el criterio anterior también es equivocado porque si bien el suicidio está más presente en realidad en las poblaciones más pobres, pero en todos los niveles socioeconómicos está presente y en todos los niveles de desarrollo de los países también. El suicidio no solamente está presente en las poblaciones o los países más desarrollados, sino que también en los que tienen menor nivel de desarrollo. ¿Mm? Un mito también es que solo los viejos se suicidan. Es un criterio equivocado porque en realidad es una causa de muerte importante en las edades más tempranas, en el adulto joven, en el adulto medio, ¿ya? También en el adulto mayor, pero no es, la evidencia no demuestra que sea algo exclusivo, digamos, del adulto mayor. ¿Mm?
Los ancianos en realidad realizan menos intentos suicidas que los jóvenes, pero habitualmente utilizan métodos más letales. ¿Mm? Los niños no se suicidan, ¿ya? Esto también es un criterio equivocado. Nosotros vemos que si es que no identificamos el riesgo suicida en los niños, no podemos intervenir adecuadamente, ¿ya? Y la evidencia demuestra que después de que un niño adquiere el concepto de muerte, ya puede cometer suicidio. De hecho, esto ocurre desde tempranas edades. Tenemos intentos suicidas, ¿ya? La prevalencia aumenta obviamente después en la adolescencia, pero la conducta suicida puede estar presente desde temprana edad. Me refiero a etapa preescolar. ¿Mm? Si se reta a un suicida, no lo realiza. ¿Mm? Es un criterio equivocado, porque si tú a una persona que está amenazando con suicidio, no sé, lo retas y le dices, ya, pues hazlo, a ver si quisieras hacerlo ya lo habrías hecho, y lo asosas para que lo haga, la evidencia demuestra de que esto puede aumentar el riesgo suicida, ¿ya? Porque esta persona ya está manifestando un fracaso de sus métodos, de sus mecanismos de manejo de adaptación. Entonces, si nosotros además lo estamos asusando a que realice la conducta de suicida, no lo estamos ayudando tampoco, sino que precisamente estamos aumentando los deseos de autodestruirse, ¿ya? Cuando una depresión grave mejora, ya no hay riesgo de suicidio. Esto es falso, en realidad hace desconocer de que se requiere un seguimiento en las conductas suicidas. No pocas veces las personas que han tenido estas crisis suicidas lo llevaron a cabo durante el primer momento, pero muchas veces pueden ser eh, meses posteriores, digamos, ¿ah? Inclusive cuando ya todos creían que había pasado el peligro y que la persona se había recuperado de su depresión, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando la persona mejora sus movimientos, cuando mejoran los síntomas depresivos, se hacen más ágiles y están con mayor fuerza y ánimo, pero también si tenían una ideación suicida, esa misma eh, capacidad los impulsa a cometer el suicidio. Los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención del suicidio. Esto es falso y en realidad hace que exista una conducta irresponsable por parte de los medios de comunicación que puede aumentar el riesgo suicida. Hay estudios que han demostrado, digamos, cómo existe una correlación entre comunicación, los medios de comunicación, digamos, de un suicidio de una persona famosa o, o la denostación con respecto al suicidio o también la idolización de una persona suicida y cómo todas estas alternativas generan aumentos en la tasa suicida en esa población. Los medios de comunicación, por lo tanto, son un valioso aliado en la prevención del suicidio, pero tienen que abordar en forma correcta este tema y para eso tienen que ir incorporando la sugerencia de las orientaciones técnicas al respecto que el Ministerio de Salud también tiene disponible. Les agradezco su atención nuevamente y continuaremos en una próxima clase para poder ahondar aún más en los conceptos generales del suicidio.